Hola, mi nombre es Fernando Chuliver, soy especialista en hematología y medicina interna del Hospital Italiano y hoy les voy a hablar sobre el riesgo y manejo de sangrado por anticoagulantes. Estos son los principales objetivos de esta presentación, que son evaluar el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados. Por otro lado, también identificar a los pacientes con contraindicación para la anticoagulación. Y finalmente, aprender el manejo inicial de los pacientes con sangrado por anticoagulantes. Seguramente, como ya saben, el sangrado es la complicación más frecuente de todos los tipos de fármacos anticoagulantes y es una consulta sumamente habitual en los distintos servicios de emergencia. Por ello, su monitoreo, el monitoreo de la aparición de sangrado en los pacientes anticoagulados tiene que ser estricto y tiene que ser rutinario en todas las consultas. El sangrado es la principal causa clínica de suspensión de anticoagulación. Considerando cualquier tipo de sangrado y todos los tipos de fármacos anticoagulantes, el riesgo de sangrado anual oscila del 2 al 4%, pero puede ser mayor al 4% en los pacientes con alto riesgo. Y tenemos que considerar que los pacientes anticoagulados pueden tener sangrados críticos o sangrados mortales. En esta diapositiva les muestro cuál es la clasificación más utilizada del sangrado por anticoagulantes. Es la clasificación internacional por la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, que divide a los tipos de sangrado en sangrado mayor, sangrado clínicamente significativo no mayor y sangrado menor. El sangrado mayor es el que ocurre en un sitio crítico, como por ejemplo el sistema nervioso central, en el que ocasiona la muerte, en los pacientes que provoca un descenso de hemoglobina de 2 o más puntos, o en el tipo de sangrado que requiere ser transfundido con 2 o más unidades de glóbulos rojos. Los pacientes que tienen sangrado clínicamente significativo no mayor son aquellos que el sangrado motiva la consulta médica, generalmente en el servicio de emergencias o en el que es necesario modificar el tipo de tratamiento, el fármaco o la dosis anticoagulante, y cuando el sangrado no cumple con los criterios anteriores, se clasifica como sangrado menor. El sangrado mayor es la complicación más temida de los pacientes bajo terapia anticoagulante, con una determinación de una incidencia de sangrado mayor en un metaanálisis del 2,1% en pacientes sanos, aunque hay otros estudios que marcaron una incidencia superior al 3,5%. El tipo de sangrado mayor más frecuente es la hemorragia digestiva, aunque tiene una mortalidad menor que otro tipo de sangrado que es menos frecuente pero mucho más catastrófico, como se pueden imaginar, que es el sangrado en el sistema nervioso central, en donde la mortalidad en distintos estudios por dicumarínicos llega hasta el 50%. Uno de los aspectos interesantes es conocer si los pacientes tienen mayor riesgo de sangrado con uno u otro tipo de fármaco anticoagulante, y hay evidencia que indica que los DOACs tienen un menor riesgo de sangrado mayor, tanto en los estudios pivotales, en los trials, como en estudios de la vida real. Comparado con dicumarínicos, se observó una reducción del riesgo de sangrado mayor del 30%, fundamentalmente en sistema nervioso central. Sin embargo, los DOACs tienen mayor riesgo de sangrado digestivo comparado con los dicumarínicos, y eso se debe a que los DOACs suelen concentrar en el tubo digestivo porque tienen una baja biodisponibilidad oral. En esta tabla pueden ver las proporciones y los tipos de sangrado mayor en los distintos trials de aprobación de los DOACs, tanto en fibrilación auricular
como en enfermedad tromboembólica venosa. Como pueden observar, en los pacientes con fibrilación auricular, los DOACs estuvieron más relacionados con sangrado mayor de tipo gastrointestinal, pero menor tasa de sangrado intracerebral. Lo mismo que la misma tendencia que los pacientes que fueron anticoagulados por enfermedad tromboembólica venosa. Ahora bien, ¿es el tipo de fármaco anticoagulante el principal factor de riesgo para determinar sangrado? Y la respuesta es claramente no. Hay otros factores que son mucho más importantes y el riesgo de sangrado es un concepto multidimensional en los pacientes anticoagulados y la evaluación del riesgo debe ser dinámica en el seguimiento, debe hacerse en todas las consultas ambulatorias. Quisiera detenerme relatándole cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados. El principal factor, el factor más consistente, es el antecedente de sangrado mayor. Aquellos pacientes que presentaron sangrado mayor tienen mucho más riesgo de desarrollar un nuevo evento hemorrágico bajo terapia anticoagulante. Otro de los factores fundamentales es la edad. Los pacientes de más de 65 años tienen un riesgo aumentado en 1,7 veces inclusive los pacientes mayores a 80 años tienen un riesgo de sangrado triplicado. Otro de los factores esenciales que debemos evaluar es la presencia de comorbilidades como la insuficiencia renal, que aumenta el riesgo en más de 2 veces, la presencia de insuficiencia hepática. Otro de los factores fundamentales es la enfermedad oncológica activa y la diabetes. También tenemos que documentar en la historia clínica y considerar si los pacientes están recibiendo de manera concomitante antiagregantes como aspirina, clopidogrel, que son fármacos habituales en los pacientes anticoagulados. También tenemos que considerar que hay distintas interacciones farmacológicas, sobre todo con los fármacos dicumarínicos, que pueden aumentar el riesgo de sangrado por obtener valores de RIN supraterapéuticos. En este grupo de fármacos considerar a algunos fármacos de uso habitual en cardiología como amiodarona o algunos antibióticos. Y otro de los aspectos que siempre tenemos que considerar es el abuso de alcohol. Otro de los factores que aumentan el riesgo de complicaciones hemorrágicas es el RIN lábil en los pacientes, lógicamente pacientes con RIN suprarrango. Un RIN mayor a 4,5 aumenta el riesgo de sangrado mayor en 12 veces. Otros de los factores fundamentales es una cirugía o un procedimiento reciente. El lecho quirúrgico puede quedar vulnerable luego de una intervención y eso facilitar el desarrollo de complicaciones hemorrágicas. Otro factor que suele estar sobredimensionado de manera errónea es el riesgo de caídas. Hay distintos modelos que evaluaron que solo aquellos pacientes con un número de caídas muy alto constituye un factor de riesgo considerable para evitar dar anticoagulación, pero no es prudente suspender anticoagulación luego de una caída o 2 caídas. Es un aspecto que tiene que ser evaluado de manera muy precisa y evitar sobrevaluarlo. También hay características sociales que pueden constituir en un riesgo incrementado de complicaciones hemorrágicas, como el bajo nivel de instrucción escolar o el bajo acceso a los servicios de salud o una mala contención familiar. También en los pacientes que están recibiendo dicumarínicos en los primeros 3 meses de terapia anticoagulante, el riesgo de sangrado está incrementado. Se sabe que hasta el 60% de los sangrados mayores con estos fármacos ocurren en los primeros
3 meses, sobre todo porque podemos encontrar pacientes con RIN lábil, o también la anticoagulación puede manifestar la presencia de lesiones estructurales predisponentes para sangrado que no se estaban manifestando previamente al inicio de la terapia anticoagulante. Otro de los factores que incrementan el riesgo es la presencia de lesiones estructurales. Uno de los ejemplos típicos son las úlceras gastroduodenales o las angiodisplasias, muy frecuente en los pacientes anticoagulados. Otro factor importante que puede dar sangrado en el sistema nervioso central es la angiopatía amiloide cerebral. Y por último, mucho menos frecuente, pero que tenemos que considerar, es la presencia de diátesis hemorrágicas, como entre las más frecuentes la enfermedad de von Willebrand, que puede aumentar el riesgo de sangrado en los pacientes anticoagulados. Existen distintas escalas que nos permiten objetivar a los pacientes con riesgo aumentado de presentar manifestaciones hemorrágicas bajo terapia anticoagulante. Por ejemplo, uno de los más utilizados es el score Hasbled en los pacientes con fibrilación auricular, que toma en cuenta distintos parámetros como edad avanzada o función renal alterada, función hepática alterada o exceso de alcohol, entre otros factores, y determina que los pacientes con un puntaje de 3 o más tienen un riesgo aumentado de sangrado mayor, superior al 3% anual. Si bien tener un score Hasbled alto no es contraindicación para iniciar anticoagulación, tenemos que considerarlo como un método objetivo para evaluar el riesgo de sangrado. Este es el score en fibrilación auricular más utilizado, y si bien tiene una mayor validación para los pacientes bajo terapia con dicumadrínicos, puede utilizarse en los pacientes que están recibiendo DOACs también. En la enfermedad tromboembólica venosa, ningún score demostró tener un impacto clínico significativo y son mucho menos utilizados en la práctica clínica diaria. Acá muestro algunos de ellos. Pueden utilizar el score Riete o el score Aubry, que también es útil para fibrilación auricular. Pero a diferencia de los scores para fibrilación auricular, en enfermedad tromboembólica venosa la utilidad es menor. A continuación me voy a referir a cuáles son los aspectos fundamentales del manejo de sangrado en los pacientes que están en tratamiento anticoagulante. En esta diapositiva les muestro una propuesta de manejo de sangrado por DOACs que fue publicada en unas recomendaciones este año en la revista Medicina por un grupo de expertos argentinos, y clasifica a los pacientes con sangrado leve, sangrado moderado o grave y sangrado con riesgo de vida. Uno de los aspectos fundamentales en estos pacientes es documentar la hora de la última toma del fármaco anticoagulante oral directo. En los pacientes con sangrado leve es posible retrasar o discontinuar una o dos tomas del fármaco anticoagulante ante un sangrado leve, y tenemos que reconsiderar si hay algún fármaco que pueda estar interactuando, o en algunos casos disminuir la dosis en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen, digamos, insuficiencia renal o muy alto riesgo de sangrado. También tenemos que evaluar si hay algún factor transitorio que pueda estar jugando algún rol, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen epistaxis, con alguna lesión que pueda ser cauterizada. Este es un tratamiento válido, o en los pacientes con sangrado mucoso utilizar antifibrinolíticos tópicos, por ejemplo. Otro de los ejemplos donde podemos intervenir es en aquellos pacientes con hematuria que está relacionado con infección urinaria o litiasis renal. Se puede tratar estos factores desencadenantes. También pueden ocurrir episodios de sangrado uterino anómalo, y uno de los fármacos que más genera
este tipo de sangrado es el rivaroxaban, y entonces en ese caso cambiar por otro tipo de anticoagulante oral directo. En los pacientes que presentan sangrado moderado o grave es mandatorio suspender el fármaco anticoagulante, intentar hacer una compresión local o digamos hemostasia por veda en los pacientes con hemorragia digestiva. Si la ingesta del fármaco anticoagulante oral directo es en un lapso menor a 6 horas, puede utilizarse carbón activado, que es mucho más útil en las primeras 2 a 4 horas. Lógicamente, hacer una reanimación habitual de los pacientes con hemorragia mayor con fluidos endovenosos o transfusión de glóbulos rojos o transfusión de plaquetas en los pacientes que estaban recibiendo fármacos antiagregantes o con un recuento de plaquetas menor a 60.000. Y también podemos usar en estos pacientes fármacos antifibrinolíticos. Y en los pacientes con un sangrado por DOACs con riesgo de vida, pueden utilizarse. En el caso de que estén tomando dabigatran, se puede emplear su reversor específico, que es el idarucizumab, que requiere un manejo especializado, y tienen que considerar que el dabigatran es dializable, así que la diálisis es una de las terapias que puede, digamos, indicarse. Tanto apixaban como rivaroxaban no tienen reversores aprobados en nuestro país, y el sangrado por estos fármacos puede ser tratados por complejos protrombínicos o complejos protrombínicos activados. Ahí tienen la dosis. Es lógicamente una terapia que requiere especialización, digamos, en su manejo, y en el sangrado por este tipo de fármaco también puede ser tratado con factor 7 recombinante. En el laboratorio de coagulación básico podemos detectar indicios que nos pueden marcar cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de presentar sangrado por acumulación de la droga. Por ejemplo, en este gráfico pueden ver cómo se alteran fundamentalmente el APTT y el TP según los niveles suprarrango de los distintos DOACs o los niveles en el rango adecuado o los niveles infrarrango de estos fármacos. Por ejemplo, en referencia al dabigatran, los pacientes que tienen TP alterado marcadamente suelen presentar niveles de la droga suprarrango, y eso ser un predictor de riesgo de sangrado. A diferencia del APTT, que suele estar alterado aún con niveles terapéuticos de la droga. En cambio, en rivaroxaban, cuando el APTT está alterado, podemos sospechar en estos pacientes que el dosaje de rivaroxaban puede estar en niveles supraterapéuticos, a diferencia de los valores de TP, que suele estar alterado en aquellos pacientes que están recibiendo rivaroxaban, en general habitualmente con valores entre 45 y 55%. Por último, apixaban es el fármaco anticoagulante directo que menos modifica tanto al TP como el APTT, y en aquellos pacientes que tienen APTT prolongado podemos sospechar acumulación de la droga, valores supraterapéuticos, y también en los pacientes que tienen el TP marcadamente alterado podemos sospechar valores supraterapéuticos. Si bien no es el fármaco anticoagulante más frecuentemente utilizado en el ámbito ambulatorio, algunos pacientes pueden presentar hemorragias por el uso de enoxaparina. Tenemos que tener especial precaución en los pacientes con insuficiencia renal que están recibiendo enoxaparina, porque eso puede precipitar la aparición de sangrados. Eso requiere un manejo especializado. Las heparinas, tanto la heparina no fraccionada como la enoxaparina, cuentan con un reversor que es la protamina. En el caso de la heparina no fraccionada tiene un efecto de reversión del 100%, pero en la enoxaparina
el potencial de reversión por la protamina es menor, es del 50 al 60%. En esta diapositiva les muestro una propuesta de manejo de sangrado por dicumarínicos publicada por el grupo CAT hace unos años, que clasifica a los pacientes en sangrado menor, en donde en este grupo de pacientes con un RIN menor a 5 propone reducir la dosis o hacer una suspensión breve de la dosis por 24 o 48 horas. Si es que no hay un factor transitorio, si hay un factor transitorio se puede corregir este y hacer un control de RIN en 5 a 7 días. En los pacientes con sangrado menor pero con un RIN más alto, propone de 5 a 9, propone discontinuar al dicumarínico y hacer un monitoreo próximo reiniciando la dosis en un nivel menor. Si los pacientes tienen un riesgo alto de progresión del sangrado, sugiere administrar vitamina K oral en una dosis baja de 1 a 2,5 miligramos. También puede usarse de manera endovenosa, pero preferentemente vía oral, y hacer un control en 24 o 48 horas. Se trata de evitar dosis muy altas de vitamina K, como por ejemplo 10 miligramos, ya que luego es muy difícil lograr que el paciente ingrese en rango rápidamente cuando se utilizan dosis tan altas de vitamina K. En los pacientes con un RIN mayor a 9, lógicamente tenemos que discontinuar al dicumarínico, administrar vitamina K, preferentemente en una dosis mayor que en el caso anterior, hasta 5 miligramos, hacer un control en 24 o 48 horas de forma ideal y ya con el paciente en rango, reducir la dosis y hacer un nuevo control en 5 a 7 días. ¿Qué sucede con los pacientes con sangrado mayor no cerebral por dicumarínicos? En aquellos pacientes que tienen un RIN mayor a 4, sugiere discontinuar el dicumarínico, administrar vitamina K en una dosis alta, asociado a plasma fresco congelado o concentrado protrombínico, y repetir la dosis de vitamina K cada 8 o 12 horas. Cuando ustedes administran concentrado protrombínico, la duración de la reversión no supera las 8 horas y van a lograr una reversión más duradera dando dosis repetidas de vitamina K. Y lógicamente luego de un evento de sangrado mayor con un RIN elevado, es mandatorio, cuando se decida reiniciar la dosis, reducir la dosis. El manejo del sangrado cerebral por dicumarínicos es mucho más complejo, ya que existe un riesgo de, expansión del sangrado en las primeras 72 horas, luego de la primera manifestación hemorrágica en sistema nervioso central. Hay que realizar una suspensión inmediata del fármaco anticoagulante y se debe administrar vitamina K endovenosa asociado a plasma fresco congelado o a concentrado protrombínico, hacer un monitoreo de RIN cada 8 horas hasta obtener un valor menor a 1.4. Uno de los aspectos más difíciles en estos pacientes, en los pacientes con sangrado mayor por anticoagulantes, es cuándo reiniciar la terapia anticoagulante. Y no hay una única respuesta, tenemos que evaluar el riesgo trombótico versus el riesgo hemorrágico para definir los tiempos. Por ejemplo, en los pacientes con alto riesgo trombótico, como en aquellos con reemplazo valvular mecánico, es importante realizar un rápido inicio de la terapia anticoagulante por el alto riesgo trombótico, pero sin embargo podemos tomarnos más tiempo para aquellos pacientes que están anticoagulados por fibrilación auricular con un CHA2DS bajo. También es relevante ver el riesgo de resangrado cuando el factor que motivó el sangrado está controlado. Es mucho más sencillo poder reiniciar la terapia anticoagulante con un mayor margen de seguridad. Quisiera remarcarles cuáles son las principales contraindicaciones para la terapia de anticoagulación, y una de ellas es el sangrado mayor activo
o la cirugía reciente con alto riesgo de sangrado, fundamentalmente en las primeras horas postquirúrgico. Otra de las contraindicaciones es la presencia de tumor cerebral con alto riesgo de sangrado, y también otra contraindicación es un recuento de plaquetas menor a 50.000. Si bien en los pacientes con un recuento de plaquetas entre 30 a 50.000 podemos utilizar tromboprofilaxis farmacológica, como por ejemplo empleando enoxaparina, el nivel seguro para lograr anticoagulación de plaquetas es con un valor mayor a 50.000. Finalmente quisiera comentarles que el sangrado es la complicación más frecuente y grave de la terapia anticoagulante, que es fundamental detectar cuáles son los factores de riesgo para sangrado y realizar una evaluación dinámica de los mismos, tratar de hacer una evaluación en todas las consultas ambulatorias. El manejo de los pacientes que tienen sangrado por anticoagulantes es complejo. Habitualmente debe ser individualizado, habitualmente requiere interconsultas con los especialistas, y a la hora de reiniciar la terapia anticoagulante luego de un sangrado mayor, se deben evaluar los riesgos de trombosis y el riesgo de resangrado. Muchas gracias, espero que les haya sido útil. Dejo mi mail para posibles consultas y agradezco a Pfizer por el apoyo para realizar esta presentación.